Un desconocido interesante. Esto me pasó cuando me monté por primera vez sola en el tren rápido. Salí de mi país buscando otra vida, cambiar de ambiente, conocer personas diferentes, recargarme. Después de que fallecieron mis papás, mi vida no fue igual. Sentía que no tenía razón de ser, no tenía un propósito, ni familia, nada. Así que decidí hacer un cambio total. Todo fue una locura y aventura. Cogí todos mis ahorros y cogí a un país donde no sabía nada, donde no conocía a nadie. Me informé lo más que pude por internet y videos. Al llegar a este país sentía miedo, pero por lo menos sentía algo diferente que el dolor. Siempre he trabajado en lo que saliera, así que ese mismo día que llegué dejé mis maletas en el hostal y lo primero que hice fue buscar trabajo. Un poco difícil, para qué mentir. Eres una inmigrante, sin documentación, que confíen en ti es muy difícil. Duré varios días buscando y se me estaban yendo todos mis ahorros volando. Mi primer trabajo fue limpiando una cocina. Por lo menos eso me servía para comer. Ya después me ascendieron de camarera. Después de ahí comencé a conocer personas. Me ayudaron encontrando una habitación, ya mis compañeros me invitaban a salir, aunque admito, no era muy sociable ni agradable. Pero sentí que ellos me entendían. Ellos también eran de otras nacionalidades y saben de esa crisis inmigrante que algunos pasan. Aunque en realidad yo no tenía eso, yo tenía era luto por mis padres. Puede que esa crisis se vea y se sienta como eso. Fueron muy amables y le doy gracias al universo por cuadrar todo y hacerme llegar a este lugar con esos compañeros y ese jefe. Mi dolor ya no era tan fuerte como la felicidad y estabilidad que sentía aquí. Así que comencé a ser otra persona. Ya mis compañeros eran amigos, familia y me di la oportunidad de conocer más personas. Ya con la estabilidad comencé a viajar, conocer el mundo quiero. Mi primera vez cogiendo el tren rápido y conocer un pueblo cerca donde vivía, iba sola, elegí el puesto de la ventana. Ese día había llegado muy temprano, así que cuando entré al tren no había nadie. Me acomodé, comencé a escuchar música y me quedé dormida. Hasta que siento una mano en mi hombro. Inmediatamente reaccioné y me dijo buenos días. Perdona, creo que estás en mi asiento. Yo sorprendida le dije que no creía, que yo había comprado específicamente en la ventana. Y él, al mostrarme su asiento y yo ver el mío, me di cuenta que lo había comprado por error. Y efectivamente, a él le tocaba el puesto que yo quería, pero él vio eso. Así que me dijo, no te preocupes, quédate ahí, yo prefiero el pasillo si a ti no te molesta. Así que nos quedamos así. De un momento a otro, él saca un rosario y comienza a rezar. Jamás había visto un chico tan joven haciendo eso. Seguimos el camino y yo me quedé muy callada, pero analizando qué era lo que hacía. Se daba unos golpecitos en el pecho cada como 7 minutos o así. Para mí estaba súper raro eso. Cuando terminó, él me dijo, ¿quieres preguntarme algo? Yo asombrada y sin saber qué hacer, sin quererlo incomodar, le dije, sí, si no te molesta, sí. ¿Por qué te das golpecitos en el pecho? Y él me explicó que era un símbolo del dolor. Seguí preguntándole varias cosas y me contó que su familia era católica, que le enseñó desde muy niño, también que estaba estudiando teología. No me aburrí en ningún momento, es más, estaba muy interesada en la conversación. Aunque habían cosas que sentía que él me despreciaba o juzgaba un poco mi punto de vista, pero no lo hacía queriendo. Era más que estaba tan seguro de su fe que él quería convencerme. Llegamos a mi destino y me despido de él. Yo en el camino le había dicho algunos de mis lugares que quería conocer y donde estaba hospedada. Él ya había estado ahí y me recomendó más cosas para hacer. Cuando me bajé del tren, me sentí extraña, como si ya lo extrañara. Sus comentarios raros de su fe. Ese día llegué a visitar lugares con mucha paz y cuando llegué al hotel me lo encontré. Dijo que se había devuelto y que quería hablar más conmigo. Me latía el corazón a 1000. Jamás nadie había hecho eso por mí. Duramos toda la noche hablando de sus aventuras y de las mías. Y él me decía que sentía un dolor en mi corazón, que él lo notaba. Y comencé a confesar todo. Fui muy vulnerable con él. Me transmitió mucha confianza, seguridad y amor. Pero él siempre fue recto en el sentido de que jamás se pasó ni hizo ningún comentario para sentirme acosada. Ya era la madrugada
y nos fuimos a dormir. Claro, cada uno en su habitación. Cuando en la puerta escucho toques muy temprano. Cuando salí a ver qué era lo que pasaba, era él con una mochila y en su pijama, diciendo que fuéramos a ver el amanecer, que eso curaba el alma y que era lo que yo necesitaba. Estando ahí, él me dice que si quiere que ore por mí. Me sentí nerviosa, jamás nadie lo había hecho. No sabía qué hacer ni decir, pero dejé que lo hiciera. Después colocó una canción que quebrantó mi corazón. Sentí un amor tan grande abrazándome, consolándome, diciendo que no estaba sola. Estaba muy sorprendida por todo lo que estaba pasando. Después de todas esas emociones, decidí decirle que tenía que ir a dormir un poco porque quería aprovechar mi viaje, así que me fui. Por mi ventana vi cómo él se quedó contemplando el sol, hablando solo. Después de descansar, me fui sola a conocer el pueblito. Me había arrepentido por no decirle a él, porque él pudo haber sido mi guía turístico. Pero tampoco quería que me hablara más de su fe, tampoco quería comenzar a sentir nada por él, pero al instante él me encontró. Y me dijo que quería llevarme a un lugar precioso de ahí. Y fue así, después de viajar tanto, ese ha sido el lugar más hermoso que he conocido jamás. En el silencio, él comenzó a hablarme más cosas abiertas de mis gustos, mis preferencias, hicimos picnic, me leyó poemas que él escribía donde hablaba de su amor por Dios. Yo sentía esos momentos los más puros, románticos, y mi mente decía todo el tiempo que yo le gustaba a él, pero también que él me gustaba a mí. Esos 4 días fueron maravillosos, sinceros, puros, honestos, o eso pensaba yo. Yo sí le pregunté si estaba soltero, o tenía hijos, familia, si le gustaba a alguien, y su respuesta siempre fue no. El último día, cuando yo ya tenía mi billete de ida a casa, él me dice: necesito confesarte algo. Esto jamás me había ocurrido, con nadie, y tengo que ser sincero contigo. He ocultado algo y es que solo me faltan 6 meses para terminar mi seminario. Yo no entendí. No sabía mucho lo de esa religión. Le pedí una explicación. Y pues sí, él quería llegar a ser sacerdote. Hizo su promesa de celibato. En mi cabeza no lo lograba imaginar. Lo único que se me ocurrió fue decirle en ese momento: ¿y ahora qué hacemos? Él me dijo que si acaso es que yo sentía algo por él. Le pregunté que qué pretendía haciendo todo lo que hizo por mí. Él me decía que desde su corazón sentía que tenía que ayudarme. Yo le dije que si acaso fue su causa social para poder llegar a sacerdote. Él me dijo que lo perdonara, que su intención no era lastimarme, que era todo lo contrario. Lo único que le dije fue que espero que estés seguro de lo que haces y que sea la vida que quieres tener. Y me fui. Mi corazón estaba roto. Pensé que él vendría conmigo y seríamos muy felices. Pero a pesar de ese dolor, él me hizo bien, me hizo olvidar de tanto dolor que tenía. Y después de eso, quise acercarme más a Dios, conocerlo, porque quería volver a sentir ese sentimiento que tuve en el amanecer. Después de 2 meses me llegó una solicitud de mensaje de él. Si podíamos vernos, que él viajaría donde yo vivo. Y yo no quería. Me demoré 5 días antes de responderle algo. Cuando le dije que estaba muy ocupada en mi trabajo, me dijo: no te preocupes, espero que salgas si quieres. Yo esta misma noche estoy allá. Todo esto no lo creía. Cuando nos sentamos a hablar, comenzó pidiéndome perdón, porque no fue su intención conmover cosas en mi corazón ni las de él. Me dijo que le contó todo a su director y llegaron a la conclusión que lo consultara si era la voluntad de Dios que dedicara toda su vida en celibato, porque él sentía algo por mí y que veía una vida a mi lado, agradando y sirviendo a su Dios. No me dejó responder nada porque antes de ponerme a hablar yo, él me leyó el primer poema para una mujer, hablando de mí, de lo que sus ojos veían en mí. Yo le dije que no quería perderlo, pero que hiciéramos las cosas sabiamente, así que comenzamos un noviazgo, largo, natural, puro, y comenzó a escribir y vender sus libros de poemas y de su historia. Yo monté un restaurante pequeñito, y así, después de eso, nos casamos. Tenemos 2 hermosos hijos, y estoy embarazada de mi tercero.